Bueno, pues tengo el honor de presentar al siguiente ponente, que es mi compañero de trabajo Juan Sánchez, que es un desarrollador PHP con mucha experiencia, un todoterreno de los CMS. No solo desarrolla para Joomla, sino que también se maneja muy bien con WordPress, con Magento, y en algún momento le tocará también con Symfony. Es verdad que todo lo que sea lenguajes basado en PHP le parecen maravillosos. Y nos va a hablar del Internet de las cosas, que no del Internet que da cosas. Eso son normalmente nuestras ADSL, que dan mucha cosica. Y no te has traído nada para hacernos un experimento, ¿no? No daba el formato para ello. Me hubiera gustado, pero no. Bueno, pues en futuros Joomla Day prometemos que Juan traerá cacharricos. Haremos una guerra de roboces o algo así. Instrumentos musicales. Instrumentos musicales, bueno, pues esta será la introducción. Ahora no tengo internet. Luis. ¿Qué pasa aquí? Es que no me deja abrir la presentación sin internet. ¿Qué pasa aquí? Mientras aprovecho para decir que hay una hoja ahí de papel que hemos rulado antes para quien se quiera venir luego de etapa a seguir el tercer tiempo. Quien no se haya apuntado todavía, pues se lo pasamos ahora, ¿vale? Levantad la mano por ahí. ¿Alguien que quiera venirse de etapas por la noche? ¿No? Soso. Esto era Joomla. Joomla más 16. Nunca. Nunca funciona la primera vez. De nunca me había pasado. ¿No? De conectarse. Nada, que no se conectaba a internet. Bueno, en primer lugar, pues saludaros a los asistentes, a las asistentes, dar las gracias a la organización por el trabajo que se ha pegado y por permitirme aquí dar esta ponencia. Aviso que es un poquito densa, voy a hablar de cosas que no suelen gustar mucho, pero que veo igualmente necesarias. Apuntaba esta mañana Beltrán en su primera charla que los tres pilares básicos del futuro de la web era el tema del cloud computing, de las aplicaciones distribuidas, el segundo era el Internet de las cosas y el tercero el Big Data. Yo puedo decir que suscribo perfectamente esa afirmación y creo que es un buen complemento esta ponencia a la que he introducido esta mañana, ¿vale? Y bueno, el título es Internet de las cosas, API, REST y Joomla. Yo, como ha indicado Andrés, mi compañero de trabajo, trabajamos en Jensen Technology, yo soy desarrollador backend y bueno, presentación, soy un analista de desarrollo senior, contribuyo a varios proyectos open source, entre ellos Joomla. En mi tiempo libre pues me podéis encontrar tocando el piano o por los montes, ¿vale? ¿Qué es el Internet de las cosas? El Internet de las cosas se dice que es una cosa que evidentemente está de actualidad, que es muy nueva y demás, pues es mentira, tiene ya 30 años, ¿vale? En el momento en que sale una red de conexión que conecta dos dispositivos, hay Internet de las cosas, ¿vale? Es un término creado por Peter T. Lewis en septiembre del año 85, ¿vale? Y decía que es la integración de procesos, de gente y tecnología con dispositivos que se interconectan, ¿vale? Para desarrollar distintas operaciones. ¿Qué es el Internet de las cosas? Pues, como habíamos dicho, lo conforman dispositivos, lo conforman sensores, software, hardware, redes, ¿vale? Y entre ellos siempre interactúan. Digamos, por decirlo en un lenguaje un poco más llano, el Internet de las cosas es aquello que no requiere de interacción humana para funcionar. Serían dispositivos que interactúan a través de una red, en este caso Internet, ¿vale? ¿Para qué se aplica? Pues para todo. En industria, el tema de la gestión de procesos, del control de calidad, en salud,
se pueden monitorear a pacientes en tiempo real mediante el Internet de las cosas. Control de tráfico. Nadie ha pensado nunca cómo los semáforos están sincronizados en una ciudad, o incluso llegada a cierta hora los semáforos parpadean siempre en ámbar en vez de cerrarse porque la afluencia de tráfico es menor. Pues aquí hay una explicación. También para el control ambiental, por ejemplo, la recogida de datos meteorológicos, el estado también va un poco relacionado también con el tráfico, cómo influye un temporal de nieve o de lluvia en el estado de una carretera, y evidentemente en servicios de rescate y de emergencia, ¿vale? Ejemplo, si veis esa foto, ¿qué se os puede ocurrir que el Internet de las cosas hace aquí? Efectivamente, es lo más básico, pero aplicado por ejemplo al ferrocarril, encontré una noticia de hace poco más de un mes que se trata de un tren que se autotestea, un tren no tripulado, una inversión que han hecho en la empresa italiana de trenes, que es un tren que se autoprueba, ¿vale? Con lo cual reducimos riesgos. Si hay un accidente, por ejemplo, estamos evitando un montón de problemas. Estos son sensores de humedad, ¿vale? En la industria relacionada con la agricultura, explotaciones ganaderas y demás, pues podemos encontrar sistemas que automatizan el regadío, por ejemplo, ¿vale? Y también en el arte. He encontrado este vídeo de una instalación del año 2010 que dura 1 minuto y me gustaría que vieseis, porque es una instalación que reproduce la forma de una ola a miles de kilómetros con un sensor colocado en una boya que transmite los datos y esta estructura reproduce el estado de la ola en tiempo real. Si quiere, Internet funciona. Fijaos lo que esto permite, ¿no? Imaginar las miles de aplicaciones que puede tener. También está quien dice que, bueno, que se lo puede instalar en el frigorífico y pedirle la leche cuando se le acabe o la cerveza, ¿vale? ¿Qué riesgos tiene? Porque evidentemente, aunque esto sea un montón de ventajas, tiene también una serie de riesgos. El primero es la privacidad. Si ya hay grandes compañías que tienen nuestros datos, imaginaos si saben la cerveza que consumimos, lo que nos medicamos y las horas que vamos al baño, porque seguramente podrán ponernos un Internet of Things, un dispositivo que registra cuántas veces vamos al baño a la hora en el día. Evidentemente seguridad, imaginaos datos sanitarios de alguien, de una persona, son datos sensibles, y además pensad que en la simple arquitectura y el paradigma del Internet of Things, pues implica que esos datos viajen de un sitio a otro, por lo tanto van a estar expuestos, ¿vale? Y también hay un riesgo, evidentemente no de la gravedad de los anteriores, pero sí hay un riesgo a la hora de que no hay una estandarización a día de hoy fuerte a la hora de implementar este tipo de sistemas. Y de hecho la segunda parte de la ponencia con el tema de la API REST va un poco enfocada a buscar una solución a ese tema. Datos curiosos sobre el Internet de las cosas, pues ahí tenéis, no sé si muchos estaréis familiarizados en el sector. A finales de octubre hay un ataque y bueno, afecta a Amazon, afecta a Google, afecta a Airbnb, a un montón de compañías, y fundamentalmente se utiliza este ataque, se produce porque se utilizan dispositivos pues, como cámaras web, cámaras IP, impresoras conectadas en red, etcétera, etcétera. De otra manera, hubiera sido imposible hacer un ataque de esas dimensiones. Tened en cuenta que 1,3 terabytes por segundo se estimó la carga en la red, ¿vale? En 2008 existían más dispositivos conectados que personas en el mundo, ¿vale? En 2008, imaginaros hoy. Estamos hablando de... la cifra está cogida de un sitio en inglés, hablan de billones. Tened en cuenta que los billones suyos son... Un billón suyo es 1.000 millones nuestros. Y para el 2020 se estima que sean 50.000 millones de dispositivos los que estén conectados y que coches sean 1/4 de billón, o sea, 250 millones de coches conectados, ¿vale? Y ahora viene la parte que se aplica
nuestro CMS. Realmente he puesto Joomla entre paréntesis porque lo toca de forma tangencial, ¿vale? ¿Qué es una API? Vamos a empezar a hablar primeramente de qué es en general una API. Pues son las siglas de Application Programming Interface, interfaz de programación de aplicaciones, y es un conjunto de herramientas que facilitan el uso de tecnologías para desarrollar, ¿vale? Esta afirmación a mí me gusta un montón porque si nosotros pensamos en la interfaz gráfica de un usuario que maneja una web, si lo pensamos desde el punto de vista de un desarrollador, una buena API debería ser la interfaz de usuario de ese desarrollador. Es la interfaz que un desarrollador debe de manejar para conseguir un trabajo determinado, una tarea determinada. Por ello tiene que ser efectiva y eficiente y además que sea sencilla e intuitiva. No tiene sentido que hagamos un API que requiera de ejecución de una serie de comandos muy complicados porque para eso directamente escribimos en hexadecimal, volvemos al ensamblador, etcétera. Ejemplos, pues he puesto un montón, supongo que algunos sonarán, algunos históricos, ¿vale? Quiero hacer hincapié aquí en el Command Line Interface, que viene a ser la consola que se utiliza. Daos cuenta que las APIs están por todos sitios, ¿vale? Luego, APIs más desarrolladas, por ejemplo, antes ha hablado Javier de la de Google Analytics, creo, Google Maps, la de Twitter, la de YouTube, permiten hacer cosas un poco más a más alto nivel, ¿no? ¿Y qué es REST? ¿Vale? Pues las siglas de REST son Representational State Transfer, ¿vale? Es una arquitectura de software que está orientada a sistemas hipermedios, sistemas de HTTP, ¿vale? Por eso está basado en... Y la forma de que Richardson propone un modelo de madurez por el cual se consigue lo que él llama la gloria de REST, ¿vale? Son una serie de pasos, una serie de requisitos, además son incrementales, tenemos que cumplir el primero, luego el segundo y finalmente el tercero, y si cumplimos esos tres pasos, podemos garantizar que nuestra API REST va a ser totalmente madura y totalmente robusta y confiable, ¿no? Vamos a ver cuáles son. Hablan de estos tres niveles. La primera sería niveles de URL, que él llama recursos. La segunda sería los verbos, que son los métodos del request de HTTP. Y los controles hipermedia. Sería el tercer nivel, ¿vale? Insisto, marca mucho lo que sería la importancia, y estaríamos hablando de importancia descendente. Lo principal son los recursos, los métodos y finalmente los controles hipermedia. Richardson afirma que si se cumplen estos tres requisitos tenemos un API madura y lo suficientemente robusta y eficiente, ¿vale? Además, quiero apuntar que REST no guarda estado en el servidor. Y esto tiene una implicación fundamental, y es que hace que las aplicaciones sean mucho más escalables por definición, porque no estamos manteniendo, no tenemos esa dependencia de en dónde montamos la aplicación y qué guardamos sobre esa arquitectura para que nosotros podamos hacer cambios de calado en la aplicación que estamos montando. Bien, vamos a detallar esos niveles. Nivel número 1, que son los recursos. Siempre pensad que lo que se ha venido haciendo hasta ahora, y por ejemplo, cualquier CMS hace, nosotros cuando lanzamos una URL, lo que estamos pidiendo es una tarea concreta, un servicio concreto, ¿vale? Pero no estamos demandando un recurso individual, sino estamos haciendo una petición a que se dispare y se desarrolle una tarea concreta, ¿vale? REST hace referencia a recursos, no tareas, ¿vale? En la URL se debe de evitar a toda costa el uso de verbos, porque estamos hablando, insisto, de recursos, y ahora veremos también en el segundo nivel por qué se debe de evitar ese uso de verbos. Una dirección ha de identificar un único recurso. Una misma dirección no puede discernir
por un flag que le pongamos o por un parámetro secundario que se le especifique, dos recursos. Una dirección tiene que identificar unívocamente un mismo recurso. Y esto también es muy interesante, no se especifica el formato en la URL. Da igual que estemos pidiendo un CSV, que estemos pidiendo un PDF, que estemos pidiendo un documento HTML, nos da igual, no se especifica jamás, ¿vale? Y tienen que estar jerarquizadas, tienen que seguir un orden. También ahora cuando veamos algún ejemplo de peticiones veremos por qué. Los filtros y las restricciones, ¿vale? Imaginad que estamos pidiendo, no sé, en un sistema de facturación pedimos un listado de facturas, pero a lo mejor no nos interesa pedir todas y cada una de las facturas que tengamos en la base de datos, sino las que se han generado desde hace 7 días hacia aquí. Pues ese tipo de restricciones, ese tipo de filtro, sí se pasaría como un parámetro de URL. Ponemos la interrogación, ponemos el nombre de la variable y el valor que va a llevar ese filtro. El nivel 2, los verbos, los métodos HTTP. ¿Vale? ¿Conocéis los métodos HTTP? ¿Todos? ¿Más allá de get y post? Son importantísimos también los códigos de estado, ¿vale? Y esto es cierto, sobre todo cuando he estado desarrollando en Joomla o en cualquier otro CMS, me he encontrado que para una página 404, ¿vale? Alguna template que ya venía hecha o que ha desarrollado otra gente, devuelve un código de estado 200 y muestra 404 not found. Entonces, estamos rompiendo totalmente el flujo de trabajo y el paradigma que debería representar HTTP. Nosotros deberíamos de devolver una cabecera con el código de error y además mostrar o renderizar lo que nos dé la gana, pero ese código de error tiene que ir. Y de hecho Google, cuando le pasamos el Analytics, se queja y dice: oye, no estás devolviendo páginas código de error. Los tipos, ¿vale? Esto también, cualquiera que haya hecho un formulario con un campo file, sabe de lo que estamos hablando. Bien, ¿qué son esos métodos? Pues tenemos get, que sirve para leer, tenemos post, que sirve para crear, put, que sirve para editar, delete, que sirve para borrar, y patch, que sirve para una edición parcial, ¿vale? Hay mucha gente que usa post para hacer put, ¿vale? Y demás. Ahí también podemos entrar en discusiones filosóficas sobre qué hay que utilizar, pero hay una justificación que ahora veremos cuándo hay que utilizar uno y cuándo hay que utilizar otro. Los códigos de estado, pues aquí representan una tabla más o menos, una lógica básica de los códigos de estado que se deberían devolver cuando se ejecuta cada método, ¿vale? Daos cuenta que he puesto un asterisco en post y he puesto un asterisco en la operación reemplazo, ¿vale? Dice, si utilizamos put y patch, ¿por qué no se utiliza una u otra y se utilizan las dos? Porque put lo que hace es sustituir una instancia de ese objeto, de esa entidad al completo, mientras que patch solo edita parte de ese objeto. Y alguien me puede decir, ¿por qué no utilizar post para editar un objeto? ¿No? Pues por una sencilla razón, porque post y put, porque put se debe de ejecutar solamente una vez y post se puede ejecutar miles de veces. Si creamos elementos, podemos hacer un envío por post y que cree 50 elementos. Mientras que si hacemos por put, dado que le tenemos que pasar qué identificador está modificando, solo se debería de hacer una vez, ¿vale? No obstante, insisto, encuentras cosas que lo mezclan mucho, ¿no? Si veis los códigos de error que se devuelven, pues van a estar relacionados con las peticiones que vamos a hacer. Voy a volver de todas formas, probablemente vuelva sobre esta diapositiva más adelante cuando veamos algunos ejemplos, ¿vale? ¿Qué son los tipos de contenido? Hemos dicho antes qué requisitos deben de cumplir los tipos de contenido. Que la URL no debería de indicar bajo ningún concepto el tipo de datos que está pidiendo, es decir, la extensión, ¿vale?
Para ello utilizamos un header en el request y ese header es accept, ¿vale? Y tiene que devolver un código de estado 200 si no lo ha permitido o 406, ¿vale? Nunca 404 porque 404 no sería un código producido por un accept erróneo, sino porque el recurso no se encuentra. Evidentemente podemos hacer una petición en la que el header accept vaya, pero no nos dé, y nos dé 404, pero no lo está dando por causa de ese header, sino por lo que estamos pidiendo. Aquí tenemos el primer ejemplo. Imaginaos un sistema de blogging básico, ¿no? Nosotros le pasamos por get y le decimos, dame el post con la ID 243, ¿vale? Y le decimos, dámelo en PDF, si no lo tienes en PDF me lo das en JSON, ¿vale? Y nos dice, te doy un código de éxito 200 y aquí tienes tu PDF, porque te devuelve además el content type de lo que le hemos pedido. ¿Qué pasa si no es capaz nuestro API de devolvernos un PDF o un JSON en esa petición? Pues nos devolvería un código de estatus 406. En caso de que el post 243 no existiera, es cuando se devolvería ese código de error 404 not found, ¿vale? El nivel tercero, que es el hipermedia, y este acrónimo maravilloso que la gente suele odiar, ¿vale? Que es que el hipertexto como el motor del estado de la aplicación, ¿vale? Nos devuelve una API que cumpla el nivel 3 de madurez, nos debe devolver información, ¿vale? De cómo manejar el recurso además que nos está devolviendo. Y aquí encontré esta imagen, este ejemplo no es mío, pero es que me pareció muy ilustrativo. Daos cuenta las dos peticiones que se hacen, ¿vale? Se está haciendo una petición, un sistema de reserva de citas para el médico, en el que nosotros le pedimos qué citas libres tiene el doctor M. Jones, ¿vale? Nos da un código 200 y nos dice, tiene un hueco 1, 2, 3, 4, pero además nos devuelve una información de cómo podemos hacer la reserva de ese recurso, ¿vale? Entonces, el hipermedia nos permite que el recurso no solo devuelva el recurso, sino información de cómo trabajar con el recurso que nos devuelve, ¿vale? Nos cuenta que luego la segunda petición que se hace es sobre la URL que nos ha devuelto, ¿vale? Más ejemplos. Uno sin filtrar. Pedimos, volvemos al ejemplo del blog. Pedimos por get los posts, ¿vale? Y asumimos que el API va a devolver un fichero JSON. Pues nos devolvería un código de estado 200 y nos devolvería el resultado pues con un array de objetos estructurados dependiendo de los campos que tenga esa entidad. ¿Qué pasaría si nosotros pedimos, aquí se ve perfectamente el tema de la jerarquización de URLs, lo importantes que son? Pedimos del autor 542 los posts que tiene escritos. Por eso se pasa primero el autor, después su identificador y finalmente los posts, ¿vale? Daos cuenta que es una relación de 1 a n. Si fuese al revés la relación, si un post se hubiera escrito por varios autores, le podríamos pedir a un post concreto los autores que han participado, ¿vale? Y evidentemente, si ese autor tiene una serie de posts, pues nos devolvería otro array en JSON con la estructura particular de esos objetos, ¿no? Más ejemplos. Pues resulta que nosotros queremos hacer get post, pero a ese post no le pasamos un identificador. Por lo tanto, si nosotros estamos pidiendo un post concreto, daos cuenta que es singular y el otro era plural. Por tanto, cuando nosotros pasamos un plural, estamos pidiendo una lista. Cuando pasamos un singular, lo que estamos pidiendo es un elemento concreto de todos ellos. Como no tenemos un identificador, nuestra API nos va a decir, no existe, ¿vale? No existe lo que me estás pidiendo. ¿Cómo meteríamos un autor, por ejemplo? Pues simplemente haciendo un post a autores. ¿Por qué?
porque nosotros no sabemos qué identificador le va a asignar el sistema, de hecho no nos interesa, ¿vale? Nosotros simplemente le pasamos la información que debe registrar el sistema y lo hacemos mediante los headers. Ahí pues iría que si el nombre, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, etcétera, ¿no? La información que queramos manejar. Y si ese autor se ha podido guardar, nos devolvería un código de estado 201, ¿vale? Y nos diría, y aquí tenemos un ejemplo del hipermedia que hablábamos antes, nos diría en dónde está, porque ya sí se le ha asignado una ID y ese autor ya es perfectamente identificable en una petición GET, ¿vale? Que podamos hacer en un futuro. Más ejemplos. Aquí tenéis un post, ¿vale? Que os dice el autor 241 y resulta que el autor 241 no existe. ¿Qué nos devuelve? 404. Pero ¿qué pasa si existe? Que estamos utilizando un método, un post, cuando de verdad deberíamos de hacer ¿qué? Un put o un patch o un delete o lo que sea, pero no nunca un post. Pues evidentemente nos tiene que devolver un código de error, ¿vale? Que es un conflicto, ¿vale? Consejos finales que se pueden dar. Evidentemente esto es un tema muy denso que hay que ponerse a practicarlo, ¿vale? Que cuando nosotros vayamos a hacer una versión de API, solamente utilicemos números enteros, ¿vale? Para esa versión. Y además, sea lo primero que aparezca antes de pedir cualquier recurso, cualquier entidad. Aquí donde pone API REST, ¿vale? Sería la dirección a la base de ese API. A continuación vendría la versión V1, V2, V50. Y a partir de ahí construimos nuestra URL de recursos como hemos visto anteriormente, ¿vale? Lo que hablábamos antes, filtros como parámetros y además el orden como signo. Por ejemplo, si estamos pidiendo los comentarios de todos los posts, pero ordenados por fechas descendentes, le pasaríamos ese parámetro mediante la URL sort, ¿vale? Y lo ordenamos con fecha saliéndonos el más actual el primero, ¿vale? Si estamos pidiendo en un sistema de tickets una serie de tickets que estén abiertos todavía, que se ordenen por prioridad y por la fecha de creación, ¿no? Pues sería de esa manera. Y si estamos haciendo una búsqueda, parámetro Q, ¿vale? Y buscamos un cliente que se llame Fernando, que tenga esa cadena dentro de su nombre, ¿vale? ¿Qué más consejos se pueden dar? Pues evidentemente si estamos haciendo un API que tiene que trasladar datos de un sitio a otro, debería de haber un sistema de login, de autenticación, ¿vale? Y aquí hay miles de niveles, se puede hacer desde usuario y contraseña, cosa que no recomiendo, hasta claves de API o el OAuth, sobre todo en la versión 2. Siempre debemos de servir contenido encriptado. Pensad que los datos están viajando. Por lo tanto, SSL, ¿vale? Y que se usen correctamente los códigos de estado, porque daos cuenta lo que hablábamos antes, nosotros sobre la misma URL estamos ejecutando diferentes métodos. Y esos métodos deben de devolver los códigos de estado correctos para que nosotros sepamos qué operación podemos proceder a hacer después. Usar JSON en la respuesta por defecto. Y aquí tenéis la razón. Google Trends consultado hace 2 o 3 días, ¿vale? Prácticamente cualquier lenguaje de programación moderno hoy día codifica y decodifica fácilmente con 2 líneas los ficheros JSON y los datos, pues bueno, dan la razón, ¿no? ¿Qué extensiones podemos utilizar en Joomla para esto? Porque además nuestro Joomla podría ser utilizado tanto para servir una API REST como para determinadas aplicaciones utilizar consultas API REST, ¿vale? Hay extensiones, fundamentalmente es cierto que son prácticamente todas de pago, por ejemplo REST API, JBackend o API REST, ¿vale? Pero yo lo que recomiendo es que
si de verdad necesitáis, si llegáis al punto en el que necesitáis una API REST, dadas las circunstancias, desarrolladla vosotros. Porque se aprende un montón y además fuerza que la estructura, el modelado de datos que tengáis que hacer sea correcto, ¿vale? Una afirmación que yo siempre comparto, que he compartido con algunos de vosotros, yo digo que Joomla no tiene backend, aunque haya una parte en la que se llama backend, ¿vale? Pero realmente no tiene backend, sino que tiene un frontend con permisos restringidos, ¿vale? Pensad que backend lo manejaría un desarrollador prácticamente. Todos los procesos que el usuario no tiene interacción con ellos, ¿no? Prácticamente todo. Entonces, este es el ejemplo más realista de backend, ¿no? Uno de los más paradigmáticos. El tener un API que está haciendo comunicaciones con sitios externos. Me podéis preguntar también, ¿y yo para qué quiero implementar en mi sitio una API REST? ¿No? Pues, por ejemplo, imaginaos que tenéis 2 o 3 proyectos con los que vosotros facturáis, pero tenéis una empresa. Y como tenéis una empresa, la facturación tiene que ir siempre con esos datos fiscales. Si necesitáis además montar un sistema de facturación que centralice toda esa facturación, ¿qué deberíais de hacer? Que cada vez que se haga un pago en uno de esos 3, 4 sitios que tengáis, haga, oye, esta factura, este pago mándamelo allí y genérame una factura en ese sitio. E incluso el proceso puede ser a la inversa, que no tengáis que forzar al cliente a consultar esa factura en el sitio centralizado, que si quiere puede hacerlo, pero servirle esa factura individualmente en los sitios que está pagando, ¿vale? ¿Qué recursos? Pues, por ejemplo, Postman es una extensión de Google Chrome que sirve pues, para hacer testeo, ¿vale? No os vaya a crear un formulario HTML para mandar una petición post, es una locura. Os dejo también algunas de cómo son tutoriales de cómo empezar con el tema de la HTTP request a un modo más en profundidad. También con el tema de la API REST tenéis un tutorial bastante bueno. Y bueno, de esto hay miles, ¿no? Que muchas veces son útiles para salir del paso editores JSON. Pues nada más, espero que sea productiva, que nos acerquemos un poquito más al tema de las aplicaciones distribuidas, al tema de la API, porque como hemos dicho ya varias veces a lo largo del día, pues son el futuro.